La llamada de Cthulhu, capítulo 3. La locura que llegó del mar. Si alguna vez los cielos quisieran concederme un favor, les pediría que borrasen de mi memoria para siempre las consecuencias que derivaron de aquella vez en que, de forma inopinada, fijé mi mirada en un trozo suelto de periódico que había sido empleado para forrar un estante. Era difícil que mi rutina cotidiana se hubiera podido tropezar con algo así, ya que se trataba de un ejemplar antiguo de un rotativo australiano, el Sydney Bulletin del 18 de abril de 1925. Había escapado incluso a la búsqueda de la agencia de recortes de prensa que, justo por esas mismas fechas, estaba recopilando material para la investigación de mi tío. Hacía tiempo que había abandonado mis investigaciones acerca de lo que el profesor Angel había llamado el culto de Cthulhu. Me hallaba de visita a un amigo que vivía en Paterson, Nueva Jersey, un hombre culto que trabajaba de conservador del museo local, además de mineralogista de renombre. Un día, examinando los ejemplares de reserva, almacenados desordenadamente sobre los estantes de una habitación en el depósito del museo, una extraña fotografía, publicada en uno de los viejos periódicos, desplegados bajo las piedras, captó mi atención. Tal y como he dicho, era el Sydney Bulletin. Amigo, conocía a gente en todos los lugares, y la foto en cuestión era un grabado en sepia de una horrible imagen de piedra idéntica a la que Lee Grace había confiscado en el pantano. Retiré impacientemente las preciosas piezas que cubrían el artículo y lo leí en detalle, pero me dejó algo decepcionado al comprobar lo reducido de su extensión. Sin embargo, lo que sugería era excepcional importancia. Lo que sugería era de excepcional importancia para la investigación que yo había intentado mantener y que ya empezaba, por aquel entonces, a languidecer. Arranqué cuidadosamente el artículo. Decía lo siguiente: misterioso hallazgo de un barco abandonado en alta mar. El Vigilant llega a puerto remolcando un yate neozelandés armado y desaparejado. Un superviviente y un muerto hallados a bordo. Relato de una desesperada lucha y muertes en alta mar. Marinero rescatado se niega a dar detalles sobre extraña experiencia. Encontrando en posesión de misterioso ídolo. Prosiguen las investigaciones. El carguero Vigilant de la naviera Morrison, procedente de Valparaíso, atracó esta mañana en el muelle de Darling Harbour, remolcando el desaparejado y averiado, aunque fuertemente armado, yate de vapor Alert de Dunedin, Nueva Zelanda, que fue avistado el 12 de abril a 34,21 de latitud y sur, 152,17 de longitud oeste, con un superviviente a bordo y un muerto. El Vigilant zarpó de Valparaíso el 25 de marzo y desvió su rumbo considerablemente en dirección sur. El 2 de abril, por causa de un fuerte temporal que provocaba una marejada de olas excepcionalmente grandes. El 12 de abril, el barco fue avistado cuando navegaba a la deriva. Aparentemente estaba desierto, pero al abordarlo hallaron a un único superviviente en unas condiciones cercanas al delirio, así como otro hombre que parecía llevar muerto más de una semana. El superviviente estaba abrazado a un horrible ídolo de piedra de unos 30 centímetros de altura, sobre cuyo origen de naturaleza desconocida
Las autoridades de la Universidad de Sydney, la Royal Society y el Museo de College Street se muestran absolutamente desconcertadas. El hombre declara haberla encontrado en el camarote del yate, en el interior de un pequeño relicario. Tras recobrar el sentido, el superviviente relató una historia extraña de piratería, con una sangrienta masacre. Se llama Gustav Johansen, es noruego y posee cierta educación. Era el segundo de a bordo de la goleta Emma de Auckland, que zarpó de El Callao el 20 de febrero con 11 hombres. El Emma, según cuenta, se vio retrasado y desviado de su rumbo hacia el sur, por culpa de la gran tempestad del 1 de marzo, y el 22 del mismo avistó al Alert a 49,51 de latitud sur y 128,34 longitud oeste, con una extraña tripulación formada por canacos y mestizos de feroz aspecto. El capitán Collins, al mando del Emma, se negó a acatar la orden de virar en redondo, momento en que la extraña tripulación comenzó a abrir fuego sobre la goleta sin previo aviso, desde una batería pesada de bronce que formaba parte de su armamento. El superviviente relató que los hombres de Emma plantaron batalla y, aunque la goleta comenzó a hundirse debido a que fue alcanzada por los disparos por debajo de la línea de flotación, tuvieron tiempo de abordar a la nave enemiga y lucharon contra la salvaje tripulación sobre su misma cubierta. Se vieron forzados a matar a toda la tripulación enemiga, que era superior en número, pues su manera de luchar era detestable y desesperada, si bien torpe. 3 de los hombres del Emma, incluido el capitán Collins y el primero de a bordo Green, murieron. Los 8 restantes, con el segundo de a bordo Johansen al mando, se pusieron al frente del yate capturado, retomando su rumbo original para averiguar la razón por la que les habían ordenado dar media vuelta. Al día siguiente, según parece, desembarcaron en una pequeña isla que no figuraba en sus cartas, donde murieron 6 de los tripulantes, aunque Johansen da muestras de reticencia para contar esa parte de la historia y se limita a decir que cayeron por un precipicio. Más tarde, según parece, él y el último de sus compañeros llegaron al yate y trataron de tripularlo, pero se vieron alcanzados por la tormenta del 2 de abril. De lo sucedido entre ese día y el del rescate que tuvo lugar el 12 de abril, el hombre recuerda poco, ni siquiera cuándo murió William Breeden, su compañero. Su muerte no parece responder a ninguna causa evitada, siendo un estado excesivo de excitación y la exposición a las privaciones de las razones más probables. La información recibida por cable desde Dunedin señala que el Alert es un mercante de cabotaje muy conocido allí, por su mala reputación en los muelles. Era propiedad de un extraño grupo de mestizos cuyos frecuentes encuentros e incursiones nocturnas a los bosques llamaban mucho la atención. Al parecer, la tormenta y los temblores de tierra que tuvieron lugar el 1 de marzo precipitaron que se hubiera hecho a la mar apresuradamente. Nuestro corresponsal en Auckland señala que tanto el Emma como su tripulación gozaban de una excelente reputación y describe a Johansen como un hombre serio y confiable. El almirantazgo iniciará mañana mismo una investigación de los hechos, en la que se hará lo posible para persuadir a Johansen de que hable con mayor claridad de todo lo sucedido hasta ahora. Esto era todo, ilustrado con la fotografía de la infernal estatua. Pero qué cantidad de ideas comenzó a fluir en mi cabeza. Había dado con un nuevo tesoro de información alrededor del culto de Cthulhu, y una clara prueba de que tenía extraños seguidores tanto en el mar como en tierra. ¿Por qué motivo la tripulación mestiza ordenó virar el Emma mientras navegaba en posesión de aquel horrible ídolo? ¿Cuál era esa misteriosa isla en la que murieron los 6 tripulantes del Emma, y sobre la que el segundo Johansen se mostraba tan reservado?
¿Qué puso a averiguar a la investigación iniciada por el almirantazgo y qué es lo que se sabía en Dunedin acerca del maléfico culto? Y lo más sorprendente de todo, qué innegable significación maléfica tenían aquellas fechas y qué relación profunda y natural guardaban con los diversos cambios en el curso de los acontecimientos que tan minuciosamente había registrado mi tío. El 1 de marzo, es decir, nuestro 28 de febrero, según el uso del meridiano de Greenwich, fue cuando tuvieron lugar la tormenta, el terremoto. El Alert y su apestosa tripulación salieron a toda velocidad de Dunedin como arrastrados por una apremiante llamada, al tiempo que poetas y artistas, al otro lado del mundo, empezaron a soñar sobre una extraña y resumante ciudad, y un joven escultor moldeaba en sueños la forma del propio Cthulhu. El 23 de marzo se produjo el desembarco de la tripulación del Emma en la isla desconocida que se saldó con 6 muertos. En esa misma fecha, los sueños de aquellos hombres especialmente sensitivos adquirieron una gran viveza y sintieron el tormento de la persecución de que fueron objeto por parte de una maléfica criatura. Mientras, un arquitecto enloquecía y un escultor se veía de pronto en un profundo delirio. ¿Y qué hay de la tormenta del 2 de abril, fecha en que se acabaron todos los sueños sobre una ciudad maligna y en que Wilcox salió ileso de las extrañas fiebres que lo mantenían en un estado de hipnosis? ¿Qué deducir de todo aquello? Y todas las historias del viejo Castro acerca de los primigenios, sumergidos bajo las aguas y venidos de las estrellas, y de su reino que está por llegar, el fiel culto de sus acólitos y su dominio de los sueños. Quizás estuviera tambaleándome al borde de horrores cósmicos más allá de la comprensión humana. Si esto es así, tal horror no podía estar sino en la mente, ya que, de alguna manera, cualquier monstruosa amenaza que hubiera podido cernirse sobre la humanidad tuvo su fin el 2 de abril. Aquella tarde, tras unos rápidos preparativos y enviar unos cuantos telegramas, me despedí de mi anfitrión y cogí un tren a San Francisco. En menos de un mes me encontraba en Dunedin, donde averigüé poco sobre los miembros de aquel extraño culto, salvo que solían pasar el rato en las viejas tabernas del puerto. Los chismes que escuché en los muelles no merecen una especial mención, aunque corría un rumor acerca de un viaje que los mestizos habían realizado al interior, durante el cual se pudo apreciar en las lejanas colinas un resplandor rojizo y escuchar un apagado tamborileo. En Auckland averigüé que tras el infructuoso interrogatorio en Sydney, a Johansen se le había enanecido completamente su rubia cabellera, y que después había vendido su casita en West Street y cogido un barco con su mujer en dirección a su antigua residencia en Oslo. De la pavorosa que había sufrido no contó nada a sus amigos que no hubiera relatado a los oficiales del almirantazgo, y todo lo que pude conseguir de ellos fue su dirección en Oslo. Después de aquellos, me marché a Sydney, y donde no tuve nada de nuevo, ni de los marinos ni de los magistrados del vicealmirantazgo. Pude ver el Alert, que había sido vendido para su uso comercial en Circular Quay, en Sydney Cove, pero tampoco logré sacar nada de su reservada tripulación. La figura acurrucada con cabeza de pulpo, alas escamosas y el pedestal cubierto de jeroglíficos se conservaba en el Museo de Hyde Park. Gracias a que pude estudiarla durante algún tiempo, encontré en ella la misma exquisita y siniestra talla, el mismo misterio y antigüedad y el mismo material desconocido propios de la versión, algo más pequeña, de Le Grace. Según me dijo el conservador del museo, los geólogos se habían topado con un monstruoso enigma, ya que llegaron a jurar que en el mundo no había ninguna roca como aquella.
Fue cuando me di cuenta con un escalofrío del sentido que tenía lo que el viejo Castro le había declarado a Alec Grace acerca de los primigenios. Vinieron de las estrellas y trajeron consigo sus imágenes. Nunca antes me había impactado tanto un asunto de esta naturaleza, así que me decidí a visitar el segundo Johansen en Oslo. Embarqué con destino a Londres, donde cogí otro barco en dirección a la capital noruega, donde desembarqué de un día de otoño en los muelles bien cuidados que había a la sombra del Echeberg. Descubrí que la casa de Johansen estaba situada en la vieja ciudad del rey Harald Hardrada. Conservó el nombre de Oslo durante los siglos en que la capital estuvo disfrazada con el nombre Cristiania. Hice el corto recorrido en taxi y con el corazón palpitante llamé a la puerta de un pulcro y antiguo edificio con fachada de estuco. Una mujer de gesto triste y vestida de negro respondió a mi llamada, pero me dejó consternado y estupefacto un, cuando me dijo en un inglés entrecortado que Gustav Johansen había fallecido. No había sobrevivido mucho tiempo a su regreso, me dijo su viuda, ya que los extraños sucesos de 1925 en alta mar le habían debilitado. A ella no le había contado más de lo que había declarado públicamente, pero había dejado un largo manuscrito sobre asuntos técnicos, según dijo él, escrito en inglés, sin duda, para protegerla del peligro que podría suponer un examen casual del mismo. Paseaba por un estrecho callejón cercano al muelle de Gothenburg, cuando un fardo de papeles caído desde la ventana de un desván le había derribado. Dos marinos de Lascar le ayudaron a ponerse de pie, pero murió antes de que la ambulancia llegara al lugar. Cuando los médicos no pudieron detectar una causa para su muerte, dictaminaron que se debía a algún problema del corazón y a su débil constitución. En ese momento comencé a sentir un terror que me roía las entrañas y que ya nunca me abandonará hasta el día que me muera, ya sea accidentalmente o de cualquier otra forma. Tuve que convencer a la viuda de que mi conexión con los asuntos técnicos de su marido era suficientemente profunda como para otorgarme el derecho a tomar posesión del manuscrito. Me llevé el documento y comencé a leerlo en el barco de regreso a Londres. Se trataba de algo sencillo e inconexo, resultado del esfuerzo de un sencillo marino por escribir un diario a posteriori de aquellos hechos, en el que quedaba reflejado un afán por recordar lo sucedido día a día en el terrible último viaje. No puedo transcribirlo palabra por palabra con todos sus turbios y redundantes pasajes, pero contaré lo suficiente como para que se comprenda por qué el ruido de las olas rompiendo contra el casco del barco se me hizo tan insufrible que tuve que taponarme los oídos con algodón. Johansen, gracias a Dios, no lo sabía todo, aunque había visto la ciudad y el monstruoso ser, pero yo nunca volveré a dormir tranquilo cuando pienso en los horrores que me acechan incesantemente a la vida, en el tiempo y en el espacio, y en las blasfemias impías que proceden de antiguas estrellas que descansan bajo las olas y que son objetos de idolatría por parte de un culto de pesadilla, dispuesto y decidido a liberarlas por la tierra cuando quiera que otro terremoto haga emerger su monstruosa ciudad pétrea de nuevo, hacia el aire y a la luz de la superficie. El viaje de Johansen había comenzado tal y como le había contado el almirantazgo. La goleta Emma, con carga de lastre, zarpó de Auckland el 20 de febrero y habría sufrido en toda fuerza de la tormenta desencadenada por el terremoto que iba a traer desde el fondo del mar a aquellos horrores que provocaran aquellas pesadillas en los hombres. De nuevo bajo control, la embarcación navegaba a buen ritmo cuando fue intervenida, bombardeada y hundida por el Alert el 22 de marzo, episodio que el piloto describe con un comprensible sentimiento de frustración. Al referirse a los mestizos sectarios que iban a bordo del Alert, lo hace dando claras muestras de terror.
A su parecer, había en ellos algo especialmente abominable que casi hacía que exterminarlos fuera un deber, tanto que Johansen mostraba cierta ingenua perplejidad ante la acusación de crueldad lanzada contra la tripulación del Emma durante el proceso que dirigió el tribunal al cargo de la investigación. Ya en el barco capturado y bajo el mando de Johansen, recorrieron de vuelta el rumbo trazado por los mestizos empujados por la curiosidad, hasta que al poco avistaron un gran pilar de piedra que sobresalía en el mar, en un punto situado a 47,9 de latitud sur y 126,43 de longitud oeste. Llegaron a una costa de lodo, fango y ciclópea mampostería, que no podía ser otra cosa que la sustancia tangible del terror supremo de la tierra, la ciudad muerta y de pesadilla de Rayleigh, construida hacía incontables eones por seres repugnantes que procedían de las estrellas oscuras. Allí, allí yacían el gran Cthulhu y sus hordas, ocultos bajo sepulturas cubiertas de fango verdoso, enviando de nuevo, tras incalculables ciclos temporales, aquellos pensamientos que extendían el miedo por los sueños de los hombres más sensibles, al tiempo que apremiaban sus acólitos a comenzar un peregrinaje precipitado para liberarlos y restaurar su poder sobre la tierra. Johansen no conocía nada de esto, pero bien sabe Dios que ya vio suficiente. Es de suponer lo que realmente había emergido de las aguas. No era más que la corona de la horrible ciudadela y del monolito bajo el que el gran Cthulhu estaba enterrado. Cada vez que pienso en cuánto debe estar gestándose allá en las profundidades, me dan ganas de poner fin a mi existencia. Johansen y sus hombres sintieron un enorme respeto por la majestuosidad de aquella resumante Babilonia de antiguos demonios, y ya se debieron hacer una idea por sí mismos de que nada de aquello pertenecía a este ni a ningún otro planeta benigno. La aterrada descripción de Johansen refleja perfectamente en cada una de sus líneas su asombroso ante el impensable tamaño de aquellos verdosos bloques de piedra, la altura vertiginosa del gran monolito esculpido y la desconcertante presencia de colosales estatuas y bajorrelieves que mostraban exactamente la misma extraña imagen que la encontrada en el relicario al borde del Allert. Sin tener conocimiento de lo que era el futurismo, Johansen consiguió en su escrito alcanzar algo muy parecido a este con su forma de describir la ciudad, ya que en lugar de centrarse en una estructura o en un edificio concreto, se extendían dar impresiones generales acerca de los gigantescos ángulos y las superficies de piedra, superficies demasiado grandes como para poder considerarse normales o propias de este mundo, e impías dados sus jeroglíficos e imágenes terroríficas. El comentario sobre el tamaño de los ángulos viene a colación porque me recordó algo que Wilcox me había contado sobre sus terribles sueños. Wilcox aseguraba que la geometría que percibió de aquel lugar onírico era normal, no euclidiana e impregnada de sensaciones repugnantes pertenecientes a otras dimensiones, a otras esferas distintas de la nuestra. Ahora, un simple Ahora era un simple marinero quien ofrecía esa misma percepción. Johansen y sus hombres desembarcaron en la empinada orilla cubierta de lodo de aquella monstruosa acrópolis y treparon por algunos de sus titánicos bloques resumantes, que no tenían ninguna semejanza a escalera humana alguna. El mismo sol del cielo parecía desvirtuado cuando se contemplaba a través de los efluvios y vapores que brotaban de aquella perversión mojada por el agua del mar, y una sensación de amenaza retorcida e incertidumbre parecía acechar malignamente entre los ángulos disparadamente esquivos de roca labrada, en los que una segunda mirada mostraba una superficie cóncava, allí donde un minuto antes se había visto una convexa. Los exploradores se vieron invadidos por un miedo indeterminado antes de ver nada distinto que rocas, lodo y abundantes algas marinas. Todos ellos hubieran huido espavoridos de no haber temido el desprecio de los otros,
por lo que, sin ningún entusiasmo, siguieron buscando inútilmente algún recuerdo que poder llevarse al lugar, aunque fue un esfuerzo inútil. Un portugués que se llamaba Rodríguez fue el primero que alcanzó la base del monolito, llamando a gritos a los demás para que vieran lo que allí había encontrado. Los otros le siguieron y observaron con curiosidad una inmensa puerta esculpida con el ya familiar bajo relieve, una forma con aspecto de cefalópodo y de dragón al mismo tiempo. Esta era, según palabras de Johansen, como una enorme puerta de granero, y todos estuvieron de acuerdo en que se trataba de una puerta, pues a su alrededor se veía un dindel ornado, un umbral y unas jambas, aunque no podían decir a ciencia cierta si se presentaba ante ellos plana como una trampilla o si estaba inclinada al modo de las puertas de los sótanos. Tal y como Wilcox había dicho, la geometría del lugar era completamente incorrecta. No se podía asegurar que el mar y la tierra estuviesen en posición horizontal, razón por la que la posición relativa de todo lo demás era fantasmagóricamente variable. Breeden intentó presionar la puerta de piedra sobre varios lugares sin conseguir abrirla. Donovan tanteó delicadamente por los bordes, apretando cada punto a medida que avanzaba. Trepó con las manos interminablemente sobre aquella grotesca moldura de piedra, aunque a aquello solo se le podía llamar escalada, siempre y cuando la superficie no estuviera en posición horizontal. Mientras el resto de los hombres se preguntaban asombrados cómo era posible que una puerta en todo el universo pudiera tener esas dimensiones. Entonces, suave y lentamente, el panel de media hectárea comenzó a ceder hacia adentro en su parte superior y pudieron comprobar que se balanceaba. Donovan se deslizó o se empujó de alguna manera hacia abajo, a lo largo de la jamba, para regresar junto a sus compañeros, y todos permanecieron atónitos en la contemplación del extraño retroceso de aquel labrado portal monstruoso. En aquella fantasía de distorsión prismática, la puerta se deslizaba anómalamente en sentido diagonal, de modo que todas las leyes de la materia y la perspectiva parecían trastornadas. La abertura dio paso a una negra oscuridad casi palpable. Sin embargo, aquella oscuridad tenía una cualidad positiva, ya que ocultaba parte de una muralla interior que, de lo contrario, se habría puesto al descubierto. La oscuridad surgió como humo acumulado durante infinitos siglos de su confinamiento, eclipsando incluso al sol a medida que escapaba agitando sus membranosas alas hacia un encogido y contrahecho cielo. De las profundidades recién liberadas emergía un hedor que resultaba insoportable. Al poco, Hawkins, que era muy fino de oído, aseguró haber escuchado un chapoteo de cieno nauseabundo allá abajo. Todos prestaron atención y aún seguían haciéndolo cuando una monstruosidad babeante apareció en medio de un estrépito y a tientas coló su gelatinoso cuerpo verde a través de la negra puerta tras el aire fétido de aquella ciudad de locura. Mientras escribía este pasaje, se notaba por su letra que el pobre Johansen desfallecía. Contaba que, de los 6 hombres que jamás regresaron al barco, 2 habían muerto en ese mismo momento de puro miedo. Era imposible describir a aquel ser. No había palabras para expresar tales abismos de inmemorial y delirante locura. Tan abominable contradicción de la materia, la fuerza y el orden cósmico. Era una montaña que caminaba y se tambaleaba. Dios del cielo. Qué prodigio que, al otro lado del mundo, la telepatía hiciera enloquecer a un gran arquitecto y delirar de fiebre al joven Wilcox en ese preciso instante. El ser representado en los ídolos, aquel engendro verde y macilento, venido de los astros, había despertado para reclamar lo que era suyo. Las estrellas se habían alineado,
y lo que un culto milenario había fracasado en conseguir por medio de preparativos, lo había logrado un grupo de insensatos marineros por puro accidente. Tras millones de años, el gran Cthulhu se alzaba de nuevo, ávido de goce. Tres de los hombres fueron apresados por las blandas garras del monstruo antes siquiera de que nadie pudiera darse la vuelta. Que Dios les conceda el descanso, si es que el descanso existe en el universo. Eran Donovan, Guerrera y Angstrom. Los otros tres marineros se abalanzaron en una frenética huida hacia el bote sobre interminables panorámicas de piedra encostada en el musgo verde sobre el que Parker resbaló, y según jura Johansen, fue tragado por uno de los ángulos de la mampostería, que no debería estar ahí, un ángulo que era agudo, pero que se comportaba como si fuera obtuso. De este modo, solo Brian y Johansen consiguieron llegar al bote y remar desesperadamente hacia el Alert, mientras la descomunal monstruosidad se deslizaba sobre las rocas fangosas y vacilaba entre tropiezos al llegar al borde de las aguas. A pesar de haber desembarcado a todos, la caldera del Alert aún tenía presión, por lo que solo fueron necesarios unos momentos de afanosos brisas del timón a los motores para volver a ponerlo en marcha. Lentamente, en medio de los retorcidos horrores de aquella indescriptible escena, el barco comenzó a mover las mortíferas aguas, mientras que en la roca de aquella playa sepulcral, que no era de este mundo, el titánico ser procedente de las estrellas lanzaba espumarajos y atroces bufidos como Poliferno maldiciendo el barco de Ulises. Pero, más atrevido que el cíclope mitológico, el gran Cthulhu se deslizó a las aguas y comenzó a perseguir el barco dejando tras de sí una estela de grasa y levantando sus brazadas olas de verdadera dimensión cósmica. Al volver la vista atrás, Brian enloqueció, comenzó a reír de manera estridente y ya no dejó de hacerlo a intervalos irregulares, hasta que la muerte fue a buscarle por la noche al camarote, mientras Johansen deambulaba delirando por la cubierta. Pero Johansen sabía que no podía rendirse, era consciente de que el ser seguramente haría caza al Alert antes de que éste alcanzara su velocidad máxima, por lo que, a la desesperada, decidió poner los motores a toda máquina, corrió como una bala por la cubierta y giró bruscamente el timón. Su acción formó un fuerte remolino y una corriente de espuma en aquella fétida salmuera que había por agua, y mientras la presión del motor se incrementaba, el valiente noruego enfiló la proa hacia el ser gelatinoso que les perseguía y que se elevaba sobre la inmunda espuma de las aguas como si fuera la popa de un galeón demoníaco. La horrible cabeza de cefalópodo, de retorcidos tentáculos, estaba ya muy cerca del bauprés del robusto yate, pero Johansen continuó imparable, enfilándolo hacia el monstruo. Se produjo un estallido, que sonó como si una vejiga reventase una fangosa fetidez, como cuando se raja un pez luna, el hedor de 1000 tumbas abiertas y un sonido que el cronista no pudo transcribir al papel. Durante un instante, el barco se había envuelto por una nube acre y cegadora, y después solo quedó un enfítico remolino a popa, en medio del cual, Dios nos proteja, la dispersa plasticidad del innombrable engendro de las estrellas recuperaba difusamente su odiosa forma original, a una distancia que crecía por momentos a medida que el Alert aumentaba su velocidad. Así es como acabó todo. Tras ese día Johansen, obsesionado con el ídolo, se ocupó de su sustento y el del maníaco de risa enloquecida que tenía a su lado. Tras su hazaña, ya no trató de navegar, pues semejante reacción le había restado una parte de su alma y ánimo. Después llegó la tormenta del 2 de abril, y con ella los turbios nubarrones en que se sumió su conciencia. Sintió un remolino espectral a través de los líquidos abismos de infinidad, de vertiginosas distancias entre universos giratorios sobre la cola de un cometa, y de histéricos saltos desde el fondo de los abismos a la luna.
y de la luna a los fondos de los abismos, todo ello animado por un histriónico coro de retorcidos y jocosos dioses ancianos, y de los burlones diablillos de color verde con alas de murciélagos surgidos del infierno. Tras el sueño, llegó el rescate, el Vigilant, el tribunal del almirantazgo, las calles de Dunedin y el largo viaje de regreso a su hogar en la vieja casa a la sombra del Edgeberg. No podía contar nada, si no quería que lo tomaran por loco. Escribiría sobre aquello que sabía antes de que la muerte le alcanzara, pero su mujer no debía enterarse de nada. La muerte sería un regalo de los cielos con tal de que borrase sus recuerdos. Ese fue el manuscrito que pude leer y que ahora he metido dentro de una caja de latón junto al bajo relieve y los papeles del profesor Angel. Con todo esto, era también este testimonio mío, esta prueba de mi sano juicio, donde he reconstruido lo que espero que nadie vuelva jamás a concebir. He contemplado todo el horror que puede contener el universo, y después de esto, incluso el cielo primaveral y las flores estivales serán puro veneno para mí. Sin embargo, estoy convencido de que mi vida no se prolongará mucho, igual que se fue mi tío, igual que se fue el pobre Johansen. Un día me iré yo. Sé demasiado, y el culto aún sobrevive. شكلي مثلا أفتكر علي وكان الكتاب. Supongo que Cthulhu continúa con vida, en aquel abismo de piedra que le había protegido desde que el sol era joven. Su maldita ciudad está de nuevo sumergida, ya que el Vigilant pasó por esas aguas de nuevo tras la tormenta de abril, pero sus pastores en la tierra todavía rugen y saltan y matan alrededor de monolitos rematados por ídolos en lugares solitarios. El gran Cthulhu, sin duda, debió quedar atrapado por el hundimiento mientras estaba en el interior de su negro abismo, porque, de no ser así, el mundo estaría ahora gritando de miedo y furia. ¿Quién sabe lo que acontecerá al final? Lo que ha emergido puede hundirse, y lo que se ha hundido puede emerger de nuevo. La mayor de las blasfemias aguarda y sueña en las profundidades, y la decadencia se abre paso entre las tambaleantes ciudades de los hombres. El día llegará. No quiero ni puedo pensarlo. Solo me gustaría que, si no sobrevivo a este manuscrito, mis albaceas antepongan la prudencia a la audiencia y se aseguren de que nadie más llegue a fijar su atención en él.